Vamos a dar inicio a la clase de optimización del lunes 4 de octubre. Estamos viendo dualidad. Vamos a retomar un ejercicio que hicimos el día viernes y vamos a ver qué relación existe entre el problema dual y el problema primal, específicamente respecto a las variables básicas y no básicas. Esta fue la última idea que les propuse el día en la clase del viernes. Entonces vamos a ver acá. Aquí ya los dos problemas están escritos en formato estándar. Aquí teníamos en el problema primal, es el primal, teníamos un problema de minimizar, sujeto a 3 restricciones de tipo mayor o igual. Entonces, como eran 3 restricciones de tipo mayor o igual, teníamos que agregarle variables, en este caso de exceso, restar las variables de exceso. Me faltó decir que las variables de exceso también son mayores o iguales que 0. Se les olvide eso. Y en el caso del problema dual, aparecen las dos restricciones son de tipo menor o igual, y por lo tanto aparecen las dos variables de holgura, I4 e I5. ¿Ya? Entonces, ¿qué relación existe entre las variables del primal y las variables del dual? Aplicando el teorema de holgura complementaria, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que si la restricción 1 del primal está activa, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? X3 vale 0, ¿ok? Y si la variable, si la restricción 1 está activa, la variable de holgura vale 0, su variable correspondiente en el dual puede tomar un valor mayor o igual que 0. Entonces tenemos que x3 por i1 tiene que ser igual a 0. ¿Bien? Entonces, si la restricción 1 está activa, x3 vale 0, y 1 puede tomar un valor mayor o igual que 0. Si la restricción 1 no está activa, quiere decir que x3 toma valor positivo, ¿ok? Entonces eso obliga a que la variable i1, que es la variable dual asociada a esa restricción, valga 0. ¿Ya? En el caso de la restricción 2, la variable de exceso, en este caso de la restricción 2, es x4. Entonces, ¿qué es lo que me queda? x4 por la variable dual asociada a esa restricción tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, si la restricción 2 del primal está activa, x4 vale 0 y 2 puede ser mayor o igual que 0. Normalmente va a ser mayor que 0. Y si la restricción 2 no está activa, quiere decir que x4 es mayor que 0, por lo tanto i2 va a estar obligada a ser 0. Y en la tercera restricción lo mismo, me queda entonces que i5 por i3 es igual a 0. Y ahora hacemos el mismo análisis, pero con las variables x1 y x2. Entonces, x1 es la variable del primal, la variable de decisión, y tiene asociada la restricción 1 del primal. ¿Ok? Entonces, si x1 tiene valor positivo, quiere decir que la restricción 1 del dual está activa, por lo tanto, i4 vale 0. Por lo tanto, x1 por i4 va a valer 0. Ese 0 no se nota mucho, ahí. Y en el caso de x2, entonces si x2 es positiva, quiere decir que la restricción 2 del dual está activa, por lo tanto i5 vale 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá finalmente? Tenemos 5 ecuaciones, x1 por i4, x2 por i5, x3 por i1, x4 por i2, x5 por i3. Tengo 5 ecuaciones. La multiplicación de la variable del primal por su correspondiente en el dual valen 0. Luego, si yo tengo, por ejemplo, los valores de las variables del primal, puedo saber automáticamente los valores de las variables del dual, además de identificar cuáles son las restricciones que están activas en el primal, ¿ya? Y así automáticamente sé cuáles variables valen 0 o no en el dual. Entonces, también acá yo puedo identificar, si ustedes se fijan,
Si la variable x1, que esto fue lo último que dije, es básica en el primal, entonces su variable asociada en el dual es no básica. Se la voy a cerrar con color acá. A ver. Porque si en un sistema son positivas, en el otro, la variable correspondiente va a valer 0. Entonces, si x1 es básica, y4, que es su espejo, o su variable asociada en el dual, va a ser no básica porque va a tener que valer 0. Si x2, voy a cerrar con otro color, es básica, significa que es mayor o igual que 0, su variable asociada, que es y5, en el dual va a tener que valer 0, va a ser básica, no básica. Y la variable x4, en este caso es la variable de exceso de la restricción 2, si es básica, significa que la restricción 2 no está activa, luego y2, que es la variable de la asociada, va a valer 0. Entonces las variables que son básicas en el primal, sus correspondientes en el dual son no básicas, y viceversa. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos faltó hacer acá, en este problema? Porque este problema tiene infinitas soluciones. Ya lo habíamos resuelto gráficamente. Entonces, veamos qué es lo que pasa en la otra solución. ¿Ya? Entonces vamos aquí a agregar una hoja. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en la otra solución. Entonces esta es una de las soluciones óptimas, x1 vale 5 y x2 vale 22,5. ¿Se acuerdan cuál era la otra solución óptima del problema primal? Creo que era 20-10 o 10-20, una de las dos era. Entonces, si alguien por ahí se acuerda, x1 5 y 22,5, 2 22,5 y z era 3200. Entonces, la otra solución, exactamente, entonces este problema, el primal tenía dos vértices óptimos, dos vértices con el mismo valor de función objetivo, por eso que decíamos que tiene infinitas soluciones óptimas, ¿ya? Y la pregunta entonces es, ¿qué es lo que ocurre en el dual con esta segunda solución óptima del primal? O sea, ¿cuáles son los valores de las variables duales en esa nueva solución? ¿Ya? Porque es una solución diferente en el primal. ¿Cómo obtenemos los valores de las variables duales para esta solución del primal? 20-10. Tenemos que ver qué restricciones están activas, qué restricciones no están activas, y por lo tanto qué variables del dual valen 0, y despejar las restantes con el sistema de ecuaciones. Bien, entonces veamos. 20-10. 0,25 x1 más 0,3 x2. En el caso del 20-10, vamos a ver la primera restricción. 0,25 por x1 más 0,3 por x2, que vale 10. 0,25 por 20, eso es, a ver, este es 3. Okay. Entonces, 5 más 3 igual a 8, quiere decir que la primera restricción está activa, la restricción 1 está activa, perfecto. ¿Y qué pasa con la restricción 2? A ver, veamos, la restricción 2 es 0,125x1, 0,125x1 por 20, o sea, esto es 2,5, más 0,25x2, 0,25x2, que es 10, esto es 4, entonces esto me da 6,5, y esto es mayor que 5, por lo tanto la restricción 2 no está activa, ¿ya? Y la restricción 3 me da 0,15x1
más 0,1 x2, 0,15 x1 por 20, esto es 3,0. Sí. Más 0,1 x2 por 10, o sea, me queda más 1, me queda igual a 4, y esto es mayor que 3. Y me queda solamente la restricción 1 activa. Es no activa. Y antes yo tenía con la otra solución, con la solución 522,5, ¿cuáles restricciones estaban activas? ¿Se acuerdan? Era la 1 y la 3. Lo habíamos hecho antes. La restricción 1 y la restricción estaban activas antes, y ahora solamente está activa la restricción 1. La restricción 2 y la restricción 3 no están activas. ¿Ya? Y a menos que haya hecho algún cálculo malo. Pero 15 por 20 más 0,1 por 10. Está correcto, 4. ¿Y qué significa esto entonces en términos de las variables duales? Vamos a aprovechar de resolver el problema con Solver de Excel, entonces vamos a copiar acá los factores 0,25, 0,3, 0,125, 0,25, 0,15 y 0,1, y lo voy a escribir en formato estándar, entonces menos 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, y 0, 0, menos 1, ¿ya? Tiene que ser igual a 8, 5 y 3, y acá voy a poner entonces x1, x2, x3, x4 y x5. Entonces, aquí van a estar, vamos a hacer todo aquí, vamos a aprovechar de repasar Solver de Excel. Entonces, las celdas cambiantes van a estar acá, ¿ya? Mi función objetivo va a estar aquí. Mis coeficientes en la función objetivo los voy a colocar, a ver, voy a colocarlos aquí abajo. Entonces, acá es 100, 120, 0, 0, 0, ¿ok? Mi z va a estar acá, entonces esto va a ser suma producto. Va a ser suma producto los valores de las variables de decisión por los valores de los coeficientes A. Entonces, estos son mis coeficientes C, esto es mi C, esto es mi vector B, ¿ok? Y acá, entonces, los valores de mis variables de decisión están en las celdas amarillas, en la fila 4, lo dejo fijo, ¿ok? Y ahí entonces obtengo los lados izquierdos de las ecuaciones, ¿ya? Lo que me queda 0,25 por x1 más 0,3 por x2 menos x3 tiene que ser igual a 8, 0,125 por x1 más 0,25 por x2 menos x4 tiene que ser igual a 5, 0,15 x1 más 0,1 x2 menos x5 igual a 3, ¿ya? Eso es lo que estoy haciendo al hacer esas multiplicaciones. Y ahora vamos a resolver. Vamos a el objetivo, la función objetivo va a estar ahí, en esa celda, cambiando cuáles celdas, las que están pintadas en amarillo. Mi función objetivo ya la quiero minimizar, ¿ok? Sujeto a qué restricciones, entonces como acá ya las escribí en formato estándar, son todas de igualdad, por lo tanto los lados izquierdos tienen que ser iguales a los lados derechos, ¿ya? Ahí está. Agrego, no agrego ninguna más, entonces ahí están todas las tres restricciones. Aquí, fíjense una cosa, al hacer clic ahí, yo estoy agregando automáticamente el hecho de que las variables tienen que ser mayor o iguales que 0, dice convertir variables sin restricciones en no negativas,
¿ok? Si yo no le coloco eso, entonces me va a buscar cualquier solución, ¿ya? Entonces yo le agrego el clic acá en ese recuadro y me convierte las variables en no negativas sin tener que escribirlas explícitamente esas restricciones acá, ¿ya? Ahora lo resuelvo y aquí ahí me da la solución. X1, 5, X2, 22,5. Esa era la primera solución que habíamos obtenido, ¿ya? La otra solución que obtuvimos era, habíamos dicho 20, 10, ¿cierto? Y tiene el mismo valor de función objetivo. Pero acá, la segunda yo me equivoqué en hacer el cálculo. Es igual a 5. Ahí está. Vamos a ver aquí. Entonces, si yo tomo solamente el lado derecho sin contar el lado izquierdo, sin contar las variables de holgura, me va a quedar suma producto. Entonces ahí yo puedo ver cuáles están activas y cuáles no. Las variables de decisión multiplicadas por sus coeficientes. Me queda igual a 8. La dejo fija acá. D4, S4, allá arriba, la dejo fija. Entonces esta es igual a 8, igual a 5, igual a 4. Entonces está activa la restricción 1 y la restricción 2. ¿Ya? Entonces la que no está activa es la restricción 3. ¿Ya? Entonces aquí era lo que yo había hecho mal. Porque 0.25 por 10 no es 4, es 2,5. Y ese era el error que cometí. Ok, detectamos el error acá, una multiplicación 0.25 por 10, puse 4, no sé qué estaba pensando, entonces 0.25 por 10 es 2,5, entonces me queda 2,5 más 2,5 igual a 5, 5 igual a 5, por lo tanto esta restricción está activa, ¿ok? Activa esta restricción, la restricción 2. Entonces acá tenemos, en este nuevo vértice tenemos la restricción 1 activa y la restricción 2 activa, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que x3 es igual a 0, x4 igual a 0 y x5 entonces igual a 1, ¿ok? Porque el lado derecho vale 3 y el lado izquierdo vale 4, entonces la diferencia para que el lado izquierdo sea igual al derecho tiene que ser 1, ¿ya? Y con esta información, x1 igual 20, x2 igual 10, x3 igual 0, x4 igual 0, x5 igual a 1, ¿cómo calculamos ahora la solución del dual? A lo que quería llegar yo. Vamos a agregar otra página. Aquí. Ahí está. Ahí está. Entonces tengo x1 igual a 20, x2 igual a 10, igual a 10, x3 igual a 0, x4 igual a 0 y x5 igual a 1. Entonces, si x5 es la variable de exceso de la restricción 3, ¿qué puedo decir inmediatamente? ¿Qué variable sé cuánto vale en el dual? Si x5 vale 0. Si x5, disculpen, si x5 vale 1. Si x5 vale 1, quiere decir automáticamente que y3 vale 0. Entonces con esto yo sé que y3 vale 0. ¿Ok? La restricción 3 del primal no está activa, x5 tiene valor positivo, entonces la variable dual asociada a esa restricción
tiene valor 0. ¿Bien? ¿Qué más puedo decir? ¿Qué otra variable vale 0 acá? Si x1 vale 20. Si x1 vale 20. La variable de decisión vale 20. Quiere decir que y4 vale 0. O sea, la restricción 1 del dual está activa. Entonces tengo que y4 vale 0. Entonces, restricción 1 del dual está activa. ¿Ya? Si x2 vale 10, x2 vale 10, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos entonces? Que y5 vale 0. Por lo tanto, la restricción 2 del dual también está activa. Entonces, y5 igual 0 implica que la restricción 2 del dual está activa. ¿Ya? Y con x3 y x4 no puedo decir mucho más. Y por lo tanto, tengo la restricción 1 del dual activa, la restricción 2 del dual activa, y sé que y3 vale 0. Así es que escribo mis dos restricciones, ¿ya? Como igualdades, entonces me va a quedar, en el dual me va a quedar 0,25 y 1 más 0,125 y 2 igual a 100, porque ya asumí que y3 vale 0, ¿okay? Y después me queda 0,3 y 1 más 0,25 y 2, 0,3 y 1 más 0,25 y 2 es igual a 120, ¿ya? Ahí está. 0,3 y 1 más 0,25 y 2 es igual a 120, ¿ya? Porque ya sabemos que i3 vale 0, e i5 también. Y ahora resolvemos este sistema de ecuaciones. ¿Y qué es lo que obtenemos? ¿Qué es lo que podemos hacer acá? Podemos multiplicar la primera por 2, ¿ya? Me va a quedar 0,5 y 1. Entonces esta es la restricción 1 multiplicada por 2. Me queda 0,5 y 1 más 0,25 y 2 es igual a 200. ¿Ya? Y ahora la resto de la segunda. Entonces me queda 0,5 y 1 menos 0,3 y 1 me queda 0,2 y 1. 0,25 y 2 menos 0,25 y 2 me queda 0. 200 menos 120 me queda 80. Y eso significa que I1, entonces, ¿cuánto vale? 80 dividido 0,2. 400. 400, perfecto. Y 2, ¿cuánto vale? Si I1 vale 400, lo reemplazo en la de arriba, por ejemplo, en la restricción 1, me queda 0,25 por 400, es 100, por lo tanto, I2, ¿cuánto vale? Vale 0. Entonces llegamos a la misma solución, al mismo vértice, al mismo punto que llegamos anteriormente. O sea, la solución del primal, x1 igual 5, x2 igual a 22,5, tiene como solución dual y1 igual 400, y2 igual 0, y 3 igual 0. ¿Ya? Y la segunda solución óptima del primal, el siguiente vértice óptimo del primal, que es el 2010, tiene la misma solución en el dual. ¿Okay? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en este caso, la base del dual es distinta. Porque acá, ¿cuáles son las variables básicas del dual?
¿Cuáles serían las variables básicas del dual? En este caso. Son las que están relacionadas al X3 y al X4, ¿no? Son las que están relacionadas al X3 y al X4, ya, perfecto. ¿Cuántas variables básicas tengo en el dual? Tengo 2. ¿Okay? Entonces, como bien tú dices, son las que están relacionadas al X3 y al X4. ¿Y cuáles son esas? Si X3 es la variable de exceso de la restricción 1, entonces la variable dual correspondiente es I1. ¿Okay? Que I1 en este caso es igual a 400. Y si X4 es la variable de exceso de la restricción 2 del primal, entonces su variable dual asociada es I2. En este caso vale 0. ¿Okay? O sea, el punto óptimo en el dual es el mismo, pero tiene dos bases distintas asociadas, porque es un vértice sobredeterminado. ¿Ya? Tiene más restricciones activas que las que se requieren, y por lo tanto tiene más bases asociadas, dos de ellas, en este caso, con el mismo valor de función objetivo. ¿Ya? Eso es lo que quería ilustrar acá con el ejemplo, aprovechándome del ejemplo que habíamos resuelto el día viernes. Entonces yo tengo un problema primal donde tengo infinitas soluciones óptimas, porque tengo en particular dos vértices con el mismo valor de función objetivo. Cada vértice tiene asociada una base distinta, ¿ya? En el primal, y la solución en el dual, la solución óptima es una sola, pero esa solución óptima está sobredeterminada, es una solución básica degenerada, o sea, hay dos bases que están asociadas al mismo vértice. Incluso hay una tercera base asociada al mismo vértice, pero esa tercera base no es óptima. ¿Ya? Porque ¿cuál sería la tercera base asociada? ¿Habría una tercera base en este caso? No, parece que no, en este caso no hay. En otros problemas sí hay. Que un vértice está determinado y hay más de dos bases incluso asociadas al mismo vértice. ¿No? Eso es lo que quería mostrar en este caso. ¿Ya? Ahora volvamos a resolver el problema, porque quiero que hagamos el problema también del de la tarea. ¿Se acuerdan el que hicimos acá? Aquí. Porque quiero que veamos qué es lo que da. A ver si me la agrega. ¿Y? No me agrega. ¿Cómo lo resolvemos este problema? ¿Cómo lo resolvemos? Sabemos que x1 vale 20 y x2 vale 10. Ya sabemos cuál es la solución óptima del primal. Entonces, tenemos dos duales. Yo voy a utilizar el primero. Voy a utilizar este. ¿Ya? Donde traduzco directamente el primal al dual sin multiplicar ninguna restricción por -1, simplemente diciendo que la variable I3 tiene que ser negativa o igual a 0. ¿Ya? Y voy asociando, entonces analizando las variables que tienen valores en el primal y por lo tanto qué restricciones están activas o qué variables valen 0. ¿Ya? Entonces tengo que x1 vale 20, eso significa que la restricción 1 del dual está activa. Si x2 vale 10, quiere decir que la restricción 2 del dual también está activa. ¿Ya? Entonces me queda I1 más 2 I2 más I3 igual a 5000. Y 3I1 más 1I2 más 1I3 igual a 2000. 3I1 más 1I2 más I3 igual a 2000.
Pero ¿qué más sé? Que en este caso la restricción 3 y la restricción 2 son las que estaban activas. ¿Ya? Y la restricción 1 no está activa en el valor óptimo. En la solución óptima la restricción 1 no está activa. Entonces, si la restricción 1 del primal no está activa, quiere decir que la variable I1 vale 0. Entonces, I1 igual a 0. ¿Ya? Porque restricción 1 primal no activa. ¿Ya? Entonces la elimino de mi sistema, esta vale 0, me queda 2 y 2 más I2, o sea, 2 y 2 más I3 igual a 5000, y 2 más I3 igual a 2000. Tengo las dos ecuaciones, tengo I3, entonces si resto una de la otra me queda 2 y 2 menos I2 me queda I2, I3 menos I3 me queda 0, 5000 menos 2000 me queda 3000. ¿Ya? Ahí está. Y si reemplazo I2 en cualquiera de las dos ecuaciones, la reemplazo en la de abajo que sea más fácil, me queda 3000 más I3 igual a 2000. Entonces, ¿cuánto tiene que valer I3? 3000 más I3 tiene que ser igual a 2000, entonces I3 tiene que ser negativo. Y entonces uno se asusta, ¿cómo una variable va a ser negativa? Bueno, en este caso, habíamos dicho que tenía que ser negativa. ¿Por qué? Porque esa restricción, la restricción que está correspondiente a esa variable dual, que es la restricción 3, está en el sentido contrario a las restricciones canónicas, ¿ya? Si el problema es de maximizar, las restricciones deberían estar en tipo menor o igual. Como esta está mayor o igual, entonces quiere decir que la variable dual asociada tiene que ser menor o igual que 0. ¿Ya? Entonces me da menos 1000. ¿Bien? Ahora, esto tiene un significado y eso lo vamos a ver cuando veamos análisis de sensibilidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? El valor de la variable dual tiene que ver con cuánto yo estoy dispuesto a pagar para modificar el valor del lado derecho de una restricción, ¿ya? Entonces tiene que ver con cuánto me cambia el valor de mi función objetivo si yo modifico el lado derecho de una restricción, ¿ya? Entonces, cuando una restricción, en este caso, si yo quiero maximizar mis ingresos, ¿ya? Si yo, en la restricción 1 de la disponibilidad, si yo aumento la disponibilidad del recurso asociado a la restricción 1, me va a mejorar el valor de mi función objetivo. Si es que la restricción en este caso no está activa, bueno, en este caso no va a mejorar porque no está activa la restricción. Pero en términos generales, si yo aumento la disponibilidad de recursos, voy a ampliar el espacio de soluciones factibles, entonces voy a encontrar mejores soluciones, ¿ya? En el caso del recurso asociado a la restricción 1, ese recurso no está usado en forma completa, por lo tanto, si lo varío, si lo aumento, no va a pasar nada, la solución óptima va a seguir siendo la misma. En el caso de la restricción 2, si yo aumento el lado derecho de esa restricción, voy a estar ampliando el espacio de soluciones factibles. Entonces, voy a poder encontrar mejores soluciones. Pero en el caso de la restricción 3, si yo aumento el lado derecho, ¿qué es lo que ocurre? ¿Estoy aumentando el espacio de soluciones factibles o lo estoy disminuyendo? En este caso, Disminuyendo. lo estoy disminuyendo. Entonces, si yo aumento el lado derecho de esa restricción, me va a empeorar el valor de mi función objetivo. ¿Y en cuánto me va a empeorar? En el valor de la variable dual. Entonces, el valor de la variable dual tiene relación con cuánto va a cambiar el valor de la función objetivo por cada unidad que se incrementa el lado derecho de la restricción correspondiente. Dentro de un cierto rango, porque claro, cuando ya aumentamos demasiado un lado derecho,
ya nos cambiamos de solución básica, ya la solución básica no sigue siendo la misma. Pero si estamos hablando de incrementos en el entorno a la solución óptima, entonces esos cambios en los lados derechos me afectan el valor de mi función objetivo, y esa razón de cambio tiene que ver con el valor de la variable dual. Entonces, claro, si yo aumento la disponibilidad del recurso 2, puede mejorar el valor de la función objetivo. Por cada unidad que yo incremento el recurso 2, el valor de la función objetivo va a incrementarse en 3000. Pero en el caso de la tercera restricción, por cada unidad que aumento la exigencia de producción, recuerdan que esta tenía que ver con la producción mínima, entonces si yo en vez de exigir producir 30 litros, exijo 31, entonces el valor de mi función objetivo va a empeorar en 1000. ¿Ok? Entonces, por eso que prefiero mantener este formato y no el otro, porque automáticamente uno analiza el efecto que tiene el cambiar un lado derecho de una restricción. Se los quiero mostrar ahora en Simplex, así que me voy a desconectar del iPad y voy a volver a proyectar la pantalla acá con el solver de Excel. Acá tengo el mismo problema. Acá tengo el mismo problema que acabamos de ver, escrito para ser resuelto con solver de Excel. Entonces tengo la primera restricción, era x1 más 3x2 menor o igual que 100, entonces le agregué la variable de holgura, me queda entonces el lado izquierdo igual al lado derecho. En la segunda restricción era 2x1 más 1x2 menor o igual que 50, le agrego la variable de holgura, entonces me queda la igualdad. Y la tercera era x1 más x2 mayor o igual a 30, entonces le agrego la variable de exceso, me queda como igualdad. Los coeficientes los cambié acá, los correctos, 5000 y 2000. Las variables de holgura y exceso no tienen coeficiente en la función objetivo. La función objetivo suma producto acá, x1 por 5000 más x2 por 2000, x3, x4, x5 por 0. Lo que yo quiero ahora es encontrar el valor máximo. Ya quiero maximizar la función objetivo. Entonces, ¿dónde está la función objetivo? En esta celda, cambiando las celdas que están entre D y H en esa fila, y sujeto a las restricciones, como yo lo tengo en formato estándar, siempre van a quedar restricciones de tipo igualdad. ¿Ya? Convierto todas las variables sin restricciones en no negativas y resuelvo. Entonces ahí tengo la solución óptima, pero eso no es lo que quiero llegar. A lo que quiero llegar es a lo siguiente, al informe de sensibilidad. Es este de aquí. Los valores que calculamos recién de las variables duales corresponden a los precios sombra, los que están acá. 3000 y menos 1000. Entonces, este es el valor de la variable I2, este es el valor de la variable I3, la variable dual de la segunda restricción, la variable dual de la tercera restricción. Y si ustedes se fijan, coinciden numéricamente, salvo el signo, en un caso, con los costos reducidos de las variables, en este caso de holgura y de exceso, asociadas a esas mismas restricciones. ¿Se fijan? Salvo el signo, porque depende cómo se haya escrito el formato para el cálculo. Entonces, el mismo valor que encontramos antes, con el teorema de holgura complementaria, corresponde al precio sombra que me arroja el informe de sensibilidad del solver de Excel. ¿No? Tiene que ver con cuánto me va a variar el valor de la función objetivo si cambia el lado derecho de una restricción. ¿Ok? Si se incrementa, en este caso, el lado derecho de una restricción. Entonces, si se incrementa, vamos a ver, fíjense acá en el 120, vamos a copiarlo para que no se nos olvide. Después yo les voy a mostrar otra forma de hacerlo más fácil. Si yo cambiara el lado derecho de esta restricción a 31, ¿ok? Esta de acá, y resuelvo de nuevo, ¿qué va a pasar? Va a encontrar otra solución, 1912. ¿Cuánto cambió el valor de la función objetivo?
disminuyó en 1000. ¿Se fijan? ¿Qué pasa ahora si yo, en vez de cambiar el lado derecho de la restricción 3, cambio el lado derecho de la restricción 2? Por ejemplo, en vez de 50 le pongo 51, o sea, aumenté en una unidad el lado derecho, la disponibilidad de ese recurso, creo que era el agua, y vuelvo a resolver. Lo que va a ocurrir. Resuelvo. Va a mejorar el valor de la función objetivo. ¿Se fijan? Cambia la solución, mejora el valor de la función objetivo. ¿En cuánto mejoró? En 3000. ¿A qué corresponde ese 3000? Al valor de la variable dual asociada a esa restricción. ¿Se fijan? Que el valor de la variable dual tiene que ver con cuánto cambia el valor de la función objetivo si cambia el lado derecho de esa restricción, de la restricción correspondiente. ¿Ya? Entonces nos vamos a quedar con esa idea para partir la clase del miércoles. ¿Bien? Bueno, pues muchas gracias por la participación, por la asistencia y nos vemos. Suerte en lo que queda de la semana. Gracias, Chao, profe, profe. muchas Nos gracias. vemos. Nos vemos, profe. Chao. Muchas gracias.